Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia en martamarmol.com/ebook y que si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar tu consulta individual con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Y te recuerdo que si quieres suplementar tu alimentación con proteínas de calidad o suplementos, tienes mi código de descuento MartaMármol en mayúscula en la web de Paleobull. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. Hoy vamos a hablar con la doctora Maripi Rodríguez, es nefróloga, y vamos a hablar con ella sobre la salud renal y el papel y el tipo de nutrición que tienen que llevar estos pacientes. Así que bienvenida, muchísimas gracias por dedicarnos este ratito para compartir tu conocimiento con nosotros. Hola, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti en primer lugar por invitarme. Y bueno, nada, como has dicho, yo soy Maripi Rodríguez, yo soy médico especialista en nefrología y también soy experta en nutrición clínica y bueno, pues he hecho mucha formación en cursos, alimentación, en enfermedad renal y tal, porque bueno, es cierto que durante nuestra formación como médico y luego más específicamente como nefróloga, pues no he recibido formación específica de nutrición y me di cuenta que era algo muy, muy importante y decidí formarme por otro lado. Y bueno, aquí aportar un granito de arena para divulgar la importancia, ¿no? Que se sepa la importancia de la alimentación en la enfermedad renal. Genial. Pues si quieres vamos a empezar con un poquito de contexto de pues, cómo funciona o qué necesitamos para una función renal adecuada y luego si quieres la derivamos un poquito ya a enfermedad renal, ¿vale? Para ver qué diferencias tiene que haber ahí y que cada uno que nos escuche pueda aplicarlo según lo que le convenga. Genial. Pues explícanos un poquito eso para contextualizar. ¿Cuál es la función principal que tienen los riñones en nuestro cuerpo? Pues mira, los riñones son muy, muy importantes y tienen más funciones de las que realmente pensamos, porque aparte de filtrar y limpiar la sangre de desechos, que bueno, yo creo que esa es la función que todos conocemos, pues los riñones hacen otras muchas cosas. Por ejemplo, los riñones se encargan de mantener el equilibrio de las sales dentro del organismo, del estado ácido o básico del organismo, ¿no? Que esto, bueno, para que esté todo en equilibrio. Además, bueno, los riñones también eliminan líquidos para evitar la retención y pues también son los encargados de sintetizar, por ejemplo, la vitamina D y algunas hormonas como la EPO, que lo que hace es intervenir en el proceso de fabricación de glóbulos rojos y así evitar la anemia. Entonces, como vemos, los riñones tienen muchísimas funciones. Vale, sí que siempre pensamos solo en limpiar, sí, es como que limpian y eso es cierto, pero bueno, que luego aparte tienen otras muchas funciones. Vale, ¿y cómo afectan la alimentación y el resto de hábitos de vida a todas estas funciones? Pues bueno, es importantísimo. Hoy día ya sabemos que hay muchos factores de riesgo que inducen el daño renal y una vez que ya hay daño renal que lo pueden agravar. Y hay algunas que no podemos controlar, pero luego hay otras que sí, que serían pues la presión arterial, el control de la diabetes, la obesidad, el ácido úrico elevado, el colesterol bueno, bajo o el malo elevado y todos estos que pueden inducir daño renal y agravarlo en caso de que están muy relacionados con la alimentación. Entonces sabemos que llevando una buena alimentación podemos controlar todos estos factores y por tanto evitar el daño renal. Y además también tenemos pues mucha evidencia de que y cada vez más de que la dieta mediterránea
nos puede controlar todos estos factores que he dicho, pero también directamente, o sea, no solo indirectamente, sino también directamente proteger la salud de los riñones. Entonces, la alimentación tiene un papel fundamental en la prevención de la enfermedad renal. ¿Existe algún alimento que deberíamos evitar directamente para esta función renal? O sea, ¿hay alguno que sepamos que puede hacer daño, que puede afectar a cómo funcionan los riñones? Pues bueno, yo tanto como evitar, a mí no me gusta todo lo que sea restrictivo, más bien me gusta decir limitar, ¿no? Limitar el consumo y es pues de todo aquello que sean pues harinas refinadas, aceites vegetales, azúcares, refrescos, aunque sean refrescos cero, por supuesto el alcohol. Y bueno, en general, pues todo lo que sean alimentos ultraprocesados, ¿no? Pues los snacks, todos los precocinados, todos estos productos son muy altos en sal y muy altos pues en todos estos que he dicho, ¿no? Harinas refinadas, etcétera. Y esto al final nos va a dañar la salud en general y todo lo que he dicho, el control de la tensión arterial, del azúcar, del colesterol, etcétera, y va a empeorar la salud renal. Como has hablado de la sal, vamos a hablar un poquito, ¿cuál es el papel que tiene la sal en la salud renal? Pues bueno, como os he dicho al principio, una de esas funciones que tenían los riñones era que controla, ¿no? Digamos, los niveles de sal en la sangre. Entonces, bueno, un consumo excesivo de sal haría trabajar más a los riñones, por así decirlo, pero es que además nos va a favorecer la hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial es uno de los factores que más puede dañar los vasos de los riñones, por así decirlo. Entonces, no es que hay que comer cero sal, como muchas veces parece que de repente dejamos de comer todo sal, pero a lo mejor estamos comiendo otros ultraprocesados que son muy altos en sal, ¿no? Yo siempre digo que la sal del salero en la mayoría de los casos no es el problema es el consumo de todos estos ultraprocesados que son tan altos en sal y que ni siquiera somos conscientes, pero si llevamos una alimentación natural, pues en producto fresco, un poquito de sal con moderación, tampoco echarle ahí con mucha alegría, pero un poquito de sal con moderación se puede tomar sin ningún problema. Totalmente. Luego es que el pan creo que es de los alimentos con más sal y como que no somos conscientes y luego a lo mejor estamos comiendo una verdura sosa que Pues cuesta no. comerla, claro. Claro, ese es el problema. O los caldos, las pastillas estas de caldo para darle sabor, que eso tiene una barbaridad de sal. Y yo esto muchas veces me lo encuentro a la consulta. No, doctora, yo es que no le pongo nada de sal, pero cuando rascas un poquito están comiendo otros ultraprocesados que tienen mucha más sal, que si Claro. retiraran el ultraprocesado y le pones un poquito de sal a la verdura, le darías más alegría al plato y te lo comerías con más gusto, claro. Claro, y la adherencia, que al final siempre hablamos de la importancia que tiene que la pauta que pongamos en los pacientes la continúen. Y luego, supongo que acompañado con especias, pues todo esto da sabor y la sal no es tan necesaria. Muy bien. Exacto, y bueno, aparte de los beneficios que tienen las especias, todos los beneficios antiinflamatorios, antibacterianos, etcétera, que también, que yo eso también insisto mucho, ¿no? Que aparte de dar sabor a los platos y también puedes usar un poquito menos de sal, todas las otras propiedades que tienen las especias. Sí, porque además casualmente todo lo que has dicho de evitar, limitar, son cosas que producen inflamación al final. Claro, exacto. Se va un poco por ese camino, ¿no? Al final yo creo que hablemos de lo que hablemos, de función renal o de lo que sea, como que al final a la mayoría de los consejos, a lo mejor luego vemos ya en enfermedad renal, a lo mejor sí que tenemos algunas cosas que cambiar más específicas, pero así como prevención suelen ser los mismos consejos siempre, ¿no? Sí, efectivamente, porque al final son estas enfermedades, modernas que llamamos ahora, ¿no? Pues por los malos hábitos y estos malos hábitos es que dañan mucho a los riñones. Como te digo, lo que más daña a los riñones es la hipertensión, la obesidad, la diabetes. Esto daña tanto a los riñones que al final las recomendaciones son pues las recomendaciones de salud en general. Claro. Hemos hablado de alimentación. ¿Qué hábitos, además de la alimentación, destacarías que tengan una relación directa con la función renal?
Pues mira, el ejercicio físico, por supuesto, es fundamental, porque el ejercicio nos va a ayudar a mantener una buena salud cardiovascular y un poco, pues lo que estamos diciendo, a regular los niveles de azúcar, la presión arterial, el metabolismo de las grasas. El ejercicio también es beneficioso para la microbiota y todo esto pues va a contribuir de manera positiva a la salud de los riñones, bueno, aparte del bienestar que nos va a aportar hacer ejercicio. Entonces, el ejercicio físico es fundamental. También destacaría pues el control o la gestión del estrés, ¿no? Con técnicas como la meditación, que bueno, muchas veces cuando hablamos de meditación parece que te tienes que subir ahí a una montaña 1 hora como si fueras un monje budista, pero bueno, no se trata de esto, sino en el día a día se puede incluir perfectamente. Ahora hay muchas aplicaciones gratuitas donde pues hay meditaciones guiadas de 2-3 minutos y bueno, al final es simplemente, ¿no? Pues como concentrarte un poquito en tu respiración, hacerte consciente de ella y con que incluyas esta práctica unos minutos al día ya vas a notar beneficios, estar más en contacto con la naturaleza, ¿no? Y levantar un poco la nariz del móvil, que estamos ahí siempre, ¿no? Estar más en contacto pues con todos los beneficios de la naturaleza. Y es que esto al final lo que va a hacer es que nos va a reducir los niveles de cortisol, nos va a reducir el estrés, van a controlar la tensión arterial, van a bajar la inflamación y es que todo esto daña mucho los riñones. Por tanto, si disminuimos la inflamación, disminuimos el estrés, estamos también ayudando a los riñones. Y descansar, ¿no? Porque creo que el descanso es el gran olvidado siempre en temas de salud. Yo creo que es el gran olvidado y descansar es muy importante. Mientras estamos durmiendo, pues se regulan muchas hormonas, el sistema inmunitario, la presión arterial y el cuerpo necesita, digamos, regenerarse, ¿no? Y al final, cuando no dormimos, lo que más notamos es que, ¿no? Que notamos que tenemos la cabeza así un poco, lo que más notamos es a nivel mental, pero bueno, ya la evidencia ya nos dice que el daño de la falta del descanso no es solo a nivel mental, sino que afecta a todo el organismo y a los riñones también. Muy bien, vale, pues en esta prevención quiero hacerte la última pregunta que hablando de riñones no te la puedo dejar de hacer y es sobre el agua. Siempre escuchamos los consejos, ¿no? De que hay que beber 2 litros de agua al día. ¿Cuánto de esto es cierto? ¿Cuánta agua deberíamos beber? ¿Y cómo elegir una buena calidad de agua? Bueno, pues como estamos hablando ahora de prevención, ¿no? De población general, pues en general la recomendación son unos 2 litros de agua al día, más o menos. Luego también va a depender pues de la época del año en la que estemos y del trabajo. Por ejemplo, un trabajo muy físico en verano, que vas a estar sudando muchísimo, pues vas a tener que beber más agua porque te vas a deshidratar más. Pero en general, unos 2 litros de agua sería lo ideal. Lo podemos mirar también con la orina, ¿no? Cuando veamos una orina muy, muy concentrada, o sea, de un color muy oscuro, eso es sinónimo de que nos está faltando agua, ¿no? De que cuando veamos la orina oscurita, quiere decir que no estamos bebiendo suficiente agua. Entonces, bueno, aproximadamente, pues eso, unos 2 litros de agua. Y luego, en cuanto a qué tipo de agua elegir, pues recomendaríamos un agua de mineralización débil o muy débil. Vale. Con poco residuo sería lo recomendable. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final la mineralización son los minerales. ¿Una débil no nos aporta pocos minerales? Bueno, la verdad es que el caso de mineralización débil o muy débil realmente es más para enfermedad renal. O sea, vale. Igual. Vale. O sea, para población general... Claro, para población general realmente, o estas que se ponen los filtros estos de agua, para enfermedad renal sí que es mejor que sea de mineralización débil o muy débil, porque sí que se ha visto que, bueno, pues que inhibe la hormona antidiurética, que para poliquistosis tiene beneficios, que ayuda a que retengas menos líquido, pero a lo mejor para población general, pues un agua embotellada. Normal, vale. Pues si quieres, después de hablar de como de prevención o población general, vamos a hablar de enfermedad renal crónica, que al final es supongo lo que verás tú más en consulta, evidentemente. Y vamos a ver también para comparar, ¿no? Qué diferencias tiene que haber y qué cambios tiene que hacer una persona diagnosticada ya de enfermedad renal crónica. Pero antes de esto, pues cuéntanos qué es la enfermedad renal crónica.
Pues la enfermedad renal crónica es una enfermedad en la que la funcionalidad de los riñones pues progresivamente se va perdiendo y cada vez los riñones van funcionando menos y van llevando pues van funcionando menos, ¿vale? Hay que distinguirlo de lo que llamamos fracaso renal agudo, que el fracaso renal agudo es porque por una situación concreta, por ejemplo, puede ser una gastroenteritis con muchísima deshidratación, que los riñones se quedan tan deshidratados que dejan de funcionar, pero esto sería algo puntual. Con una hidratación correcta y corrigiendo esa causa puntual que lo ha producido, los riñones recuperan su función normal y te quedarías de nuevo con tu funcionalidad normal de los riñones. Pero en el caso de la enfermedad renal crónica no es algo agudo, es una enfermedad progresiva en la que cada vez los riñones van funcionando menos. Vale, ¿y qué síntomas da? ¿O cómo se diagnostica esto? Pues el problema de la enfermedad renal es que no da síntomas. Habitualmente la enfermedad renal no da ningún síntoma. Cuando empieza a dar síntomas es cuando ya está muy, muy avanzada. Entonces, por esto es muy importante hacerse chequeos periódicos, ¿vale? Esto es muy importante hacerse como mínimo una vez al año, una analítica de sangre y de orina para detectarlo a tiempo, porque no da ningún tipo de síntoma. La enfermedad renal no duele, no te encuentras mal. En general, cuando da la cara es cuando ya está demasiado avanzada. Entonces, eso sí que quiero insistir, muy importante, chequeos al menos una vez al año, analítica de sangre y de orina. Cuando ya sí que se ha producido un daño más importante, pues lo que podemos encontrar es que orinamos mucho menos, que dejamos de orinar o orinamos muy poco, nos empezamos a hinchar, a retener líquidos, pues en las piernas, en la cara, incluso podemos tener dificultad para respirar por esa retención de líquidos. También podemos ver alteraciones en la orina, por ejemplo, que la orina parece mucha espuma, pero una espuma como una caña de cerveza, es decir, no que ahora te asomes, ¿no? Y veas ahí un poquito de espuma y ya te asustes, no, tiene que ser espuma como una caña de cerveza, ¿no? Con bastante espuma. Esto sería lo que podríamos encontrar, pero ya digo, cuando el daño está más avanzado. Vale, y en esas analíticas, ¿en qué nos tenemos que fijar? ¿Qué parámetros son los que nos tienen que llamar la atención para ver si, por lo menos, no llegar a una enfermedad renal crónica, pero esa prevención que decías tú de hacernos un chequeo, ¿en qué valores nos tenemos que fijar? Pues nos tenemos que fijar en la analítica de sangre, tendríamos que ver la urea, una urea elevada o una creatinina elevada nos pueden estar indicando que ahí puede haber algún problema renal y un filtrado glomerular bajo, ¿vale? Son estos parámetros, filtrado glomerular bajo, urea alta y creatinina alta. Con el tema de la creatinina hay que tener también un poquito de precaución porque la creatinina se relaciona, al final es un factor indirecto que estamos viendo en la analítica, o sea, no es un factor de daño directo de los riñones, sino es algo indirecto. Y la creatinina es el producto de los músculos. Entonces, por ejemplo, una persona con mucha musculatura, por ejemplo, pensamos en un chico que mida 2 metros y esté muy fuerte, va a tener una creatinina muy elevada, pero no necesariamente quiere decir que tenga una enfermedad renal, quiere decir que tiene mucha masa muscular y como tiene mucha masa muscular, pues va a tener más creatinina. Entonces, que no es un parámetro a mirar de manera aislada, pero bueno, en general sería ese. Y en la orina sería que aparezcan proteínas en la orina o que aparezca sangre en la orina. Sangre que no siempre vemos a simple vista, sino que en una analítica nos salga sangre o proteínas en la orina. Vale. ¿Y qué causas están detrás de una enfermedad renal crónica? ¿Qué es lo que puede estar ahí generando esto? Pues bueno, hay muchísimas causas que pueden generar insuficiencia renal, pues tenemos las hereditarias, como puede ser una poliquistosis, luego tenemos glomerulonefritis, que pueden ser secundarias a infecciones, pueden ser autoinmunes, pero luego hay muchas que son pues tal vez las más frecuentes, ¿no? Que son aquellas más relacionadas con los hábitos, ¿no? Pues una hipertensión muy prolongada en el tiempo nos puede dañar los riñones, la enfermedad renal diabética, que es la más frecuente, que es por el daño producido por la diabetes, la obesidad también puede dañar los riñones y el síndrome metabólico también puede dañar a los riñones. Y al final estas son las más frecuentes y en las que más podemos hacer. Claro que al final estos se dañan por como un uso mayor del que deberían, ¿no?
Claro, la tensión muy elevada daña los vasos de los riñones, la hipertensión daña los vasos de los riñones y además hace que los riñones, por esa presión tan alta, filtren más, y esa hiperfiltración es como que estás haciendo que los riñones trabajen más. La diabetes daña también directamente los riñones. La obesidad lo que hace es un poco lo que la hipertensión, hace que los riñones tengan que filtrar más sangre, y al tener que filtrar más, pues les estás haciendo trabajar más. Además, todo esto también puede hacer que aumente las proteínas en la orina, y el factor de mayor progresión de la enfermedad renal es la cantidad de proteínas que haya en la orina. Entonces, cuantas más proteínas, más riesgo de progresión. Vale. Y ahora, ya en personas que tengan enfermedad renal crónica, ¿qué cambios en la alimentación tienen que hacer? Pues bueno, esto va a depender de la etapa de la enfermedad. En estadios iniciales de la enfermedad, si no hay ninguna alteración analítica relevante, podrían llevar las mismas recomendaciones que la población general, con pues una dieta mediterránea, con una pequeña restricción de proteínas, que sería pues un 0,8 gramos por cada kilo de peso. Es una restricción muy moderada, que en esto también hay mucho mito, ¿no? Y muchas veces me encuentro con personas que me vienen a la consulta que han oído, que han leído que las proteínas dañan los riñones, y vienen con dietas bajísimas en proteínas, que esto también puede ser muy peligroso, porque una dieta muy baja en proteínas, aparte de que no es nada saciante, pues nos puede llevar a déficits, a desnutrición, a pérdida de masa muscular, y esto a la larga es todavía peor. Entonces, bueno, es una restricción, pero una pequeña restricción, 0,8 gramos por cada kilo de peso. Luego, en estadios iniciales así. A medida que va avanzando la enfermedad, si aparecen otras alteraciones analíticas, por ejemplo, habitualmente aparece el potasio elevado, pues en este caso lo que tendríamos que hacer, el potasio se encuentra principalmente en frutas y vegetales, pero lo que no hay que hacer es dejar de comer frutas y vegetales, como también es otro de esos mitos, ¿no? Que hay que dejar de comer esto. Las frutas y los vegetales nos aportan muchísima fibra, vitaminas, minerales, y el beneficio que nos aporta es tan grande que tenemos que tomarlas sí o sí, pero habría que tomar algunas precauciones. Por ejemplo, se pueden tomar en conserva, porque el potasio se libera como ese líquido de conserva, entonces pues se enjuagan luego muy bien debajo del agua y ahí han perdido bastante potasio. O la técnica que más ha demostrado reducir el potasio sería consumir verdura ultracongelada, que la puedes congelar tú en casa o comprarla en supermercado, que es mucho más cómodo. Al final hay que facilitar también un poquito las cosas, entonces ahora en todos los supermercados venden verduras troceaditas ultracongeladas. Habría que dejarlas descongelar en agua, desechar ese agua y luego cocerlas, y desechar esa agua de cocción. Y luego, pues para darles un poquito así de alegría, se pueden saltear en la sartén pues con especias, ajito, perejil, aceite de oliva, para darles un poquito de sabor. Y así estaríamos reduciendo, con esta técnica, la del ultracongelado, descongelarla en agua y luego cocerla, estaríamos desechando la mayor parte del potasio. Y en el caso de las frutas, tendríamos que priorizar aquellas con contenido más bajo de potasio, y las que tienen un contenido más alto de potasio, pues tomarlas con menor regularidad. Tampoco hay que dejarlas, pero tomarlas con menor regularidad. Y luego, pues otra alteración también con bastante frecuencia es el fósforo. También se puede elevar en etapas más avanzadas de la enfermedad renal, y en este caso, bueno, lo que aquí también hay mucho mito con el fósforo. Antiguamente se decía pues que no comieran legumbres, ni integrales, ni nada de esto, pero ahora sabemos, con la evidencia que hay ahora, que esto no es así. Hay dos tipos de fósforo. Está el fósforo inorgánico. Ese fósforo es el que está principalmente en los productos ultraprocesados en forma de aditivo como conservante. Este fósforo nuestro cuerpo lo absorbe al 100%, y esto está en todos los productos ultraprocesados, o sea, en los precocinados, en los dulces, en los refrescos, en todo lo que sea ultraprocesado aparecen estos aditivos. Entonces, esto sube mucho el fósforo. Y luego tenemos el fósforo orgánico, que estaría en los alimentos naturales de origen proteicos, ¿vale? Pues en lo que son las legumbres, las carnes, pescados, huevos, en los lácteos, etcétera, y también en los productos integrales. Pero este fósforo orgánico, nuestro cuerpo lo absorbe de manera muy variable, o sea, no lo absorbe al 100% como el de los ultraprocesados, sino que se absorbe de manera variable. Y además, por ejemplo,
el fósforo de los frutos secos o el de los integrales, al tener estos fitatos, hace que se absorba todavía menos. Entonces, este fósforo no suele ser el problema. Lo que tenemos que hacer, porque yo lo veo, ¿no? También, de nuevo en la consulta, gente que no está comiendo integrales o frutos secos, etcétera, por el fósforo, pero luego se está comiendo unas galletas para desayunar que tienen más fósforo. Entonces, lo básico, limitar o retirar ultraprocesados. Si aún así el fósforo estaría elevado, pues entonces sí que tendríamos que limitar el consumo de aquellos productos naturales, aquellos alimentos naturales que son altos en fósforo. Los más altos en fósforo sería la leche de vaca, los yogures son muy altos en fósforo, habría que, pues a lo mejor limitar el consumo a un par de veces por semana. El chocolate también es muy alto en fósforo, también pues habría que limitarlo un poquito. Pero ya digo que en general, retirando los ultraprocesados, que ese es el fósforo que absorbemos al 100%, ya los niveles de fósforo se suelen controlar. Y luego, en la etapa más avanzada de la insuficiencia renal, que sería la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, en estos casos también suele haber alteraciones del fósforo y del potasio, que serían las recomendaciones que he dicho, y en el caso de la proteína, habría que aumentar la proteína, habría que aumentar el consumo de proteína a 1,2 gramos por cada kilo de peso. ¿Por qué pasa esto? Porque las técnicas de hemodiálisis y diálisis peritoneal son técnicas que llamamos catabólicas, que nuestro cuerpo gasta muchísima energía cuando están recibiendo este tratamiento. Entonces, al gastar tanta energía, los pacientes se desnutren, tienden a desnutrirse y a perder mucha masa muscular. Entonces, en esta etapa es muy importante aumentar el consumo de proteína, ¿vale? Que venimos a lo mejor de una insuficiencia renal muy avanzada en la que la hemos limitado un poco, pero en esta habría que aumentarlo a 1,2 gramos por cada kilo de peso. Vale, siempre tengo esta duda. Durante el tiempo en el que se les limita la proteína, pues a 0,8, bueno, hay un tiempo en el que se modera más, ¿no? O no hace falta. O con 0,8 tú lo dejas. Las guías anteriores sí que hablaban de una limitación hasta 0,6 gramos por kilo de peso, pero las nuevas que han salido ya las han actualizado a 0,8 porque en las guías anteriores se hablaba de 0,6, pero luego se vio que los resultados de los estudios eran más inconsistentes, la muestra era muy pequeña y no se ha visto también un claro beneficio. Y luego también muchas veces la falta de adherencia porque una dieta tan baja en proteínas crea baja adherencia. Entonces, las nuevas guías, ¿no? Evaluándolo todo, y sobre todo lo que insisten es, más que en que sea 0,8 gramos por kilo, lo que más insiste es evitar una dieta hiperproteica. O sea, lo que sí que se ha visto que una dieta hiperproteica de más de 1,2 gramos, 1,5 gramos en esta etapa es lo que realmente puede acelerar el avance. Vale, no, te iba a preguntar que si no se veía con esas proteínas tan bajas una gran pérdida de masa muscular al final en esos pacientes. Por eso también es importante el ejercicio físico, al trabajar la fuerza, ¿no? Lo que va a hacer que perdamos masa muscular, una dieta baja en proteínas, pero también no hacer ejercicio. Entonces, por eso, hacer ejercicio de fuerza también es muy importante para limitar esa pérdida de masa muscular. Vale, ¿y hay algún tipo de ejercicio que se recomiende en este tipo o cualquier ejercicio mezclando fuerza y tal? Pues al final, un poco como todo, ¿no? Ejercicio de fuerza, precisamente por lo que estamos comentando, para evitar la pérdida de masa muscular, porque además se ha visto que la sarcopenia, ¿no? Que es esa pérdida de fuerza y de masa muscular, se ha relacionado pues con mayor independencia, ¿no? Que seas dependiente de otro familiar, con más hospitalizaciones y con más mortalidad. Entonces, el músculo es salud. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Entonces, hay que practicar el ejercicio de fuerza, pero también el ejercicio cardiovascular, porque al final pues tenemos que mantener. Entonces, sería una combinación de ambos. En la etapa prediálisis, cuando la insuficiencia renal ya está muy, muy avanzada, aquí es muy importante que el ejercicio sea más moderado, ¿vale? Porque con el ejercicio de fuerza, con esa, ¿no? Cuando los músculos pues liberan las proteínas, sí que se puede sobrecargar un poquito a los riñones. Pero esto no quiere decir que hay que dejar de hacer ejercicio. Lo que hay que decir es que hay que moderarlo un poquito. Habría que hacerlo pues 2-3 veces por semana y siempre dejando un día por medio, o sea, no entrenar 3 días seguidos, sino dejar un día por medio y bajar un poquito la intensidad. Pero como digo, no dejar de entrenar, porque
en este caso, dejar de entrenar sería más perjudicial que hacerlo a esta intensidad moderada. Claro, que moderar el ejercicio no es dejarlo de hacer, ¿no? No es que sea peligroso, que es verdad que tendemos a irnos a polos. Claro, como digo, no, es que puede sobrecargar un poco los riñones, pues tú piensas, pues dejo de hacerlo. No, porque dejar de hacerlo también es malo. Simplemente hay que moderar la intensidad y dejar siempre un día por medio. E hidratarse muy bien, también muy importante, hidratarse muy bien. Vale. ¿Es posible con todos estos hábitos, tú lo verás en consultas, persona que cumple todos estos hábitos con tratamiento, que el avance de esta enfermedad, que al final es una enfermedad crónica, se frene? Sí, totalmente. Totalmente. El cuidar tu alimentación, tus hábitos en general, va a frenar la enfermedad renal. Al final, ya no solo lo que yo vea en consulta, sino lo que dice la ciencia, que al final es lo extrapolable y lo que realmente nos dice la verdad, no es algo subjetivo mío, sino que es algo que se ha hecho con estudios con miles de personas y hay muchísima evidencia, ¿no? Muchos estudios que cogen a dos grupos, a un grupo se le llevan una alimentación antiinflamatoria, dieta mediterránea, etcétera, y el otro grupo no, a lo mejor, por ejemplo, una dieta que no les han dado recomendaciones o incluso dieta baja en grasas, que es lo que se recomendaba antes, y se ha visto claramente cómo las personas de la alimentación más saludable que hacen ejercicio, seguidos a lo largo de varios años, hay estudios pues que hacen seguimiento a 1 año, otros a 5 años, pero siempre se ve que los que llevan una mejor alimentación y unos mejores hábitos han perdido menos filtrado glomerular y tienen menor pérdida de proteínas que los otros. Y eso está estudiadísimo. Incluso en trasplantados renales también se ha estudiado y también se ha visto que aquellos trasplantados renales con mejores hábitos y mejor alimentación, el trasplante les va mejor, les funciona mejor y tienen menos tasa de tener que volver a diálisis. Entonces, es clarísimo, vamos. Es evidente y yo desde aquí te agradezco que tú como médico, que muchas veces estáis hasta arriba de cosas nuevas, has decidido también poner foco en los hábitos para poder ayudar un poquito más así a todos tus pacientes. Quiero preguntarte, antes lo has mencionado y es algo que es muy nuevo y que, bueno, cada vez vamos sabiendo más, y es el papel que tiene la microbiota en la salud en general, y te quería preguntar si hay algún tipo de evidencia, si se ha estudiado de alguna manera, ¿qué relación tiene con la enfermedad renal? Sí, también tenemos, ahora se está estudiando también mucho la relación que tiene la microbiota con la enfermedad renal y ya se habla del eje intestino-riñón, y es que hemos visto que hay una relación bidireccional. Cuando la enfermedad renal va avanzando, como los riñones dejan de funcionar, pues al final no están filtrando y limpiando bien toda la sangre. Entonces se quedan ciertas toxinas en la sangre. Estas toxinas van a dañar la microbiota, van a favorecer una microbiota disbiótica y además pues también los fármacos que llevan estos pacientes también pueden producir una microbiota disbiótica. Y esta microbiota disbiótica lo que va a hacer es que va a generar más toxinas urémicas, es decir, va a generar más toxinas que nuestros riñones no pueden limpiar. Entonces, los estamos sobrecargando. Además, esta microbiota disbiótica, como sabemos, pues aumenta la permeabilidad del intestino y aumenta la inflamación. La inflamación también acelera la progresión de la enfermedad renal y si ya a todo esto le sumas que la persona no lleva una alimentación adecuada, pues más disbiosis y más todo. Entonces, esto al final lo que favorece es la inflamación crónica de bajo grado que va a acelerar la progresión de la enfermedad renal. Entonces, la manera de romper un poco este círculo es con una alimentación adecuada, con unos hábitos adecuados que, aunque de base tengamos esas toxinas urémicas que van a favorecer que ya tengamos una microbiota un poco disbiótica, pero con una alimentación correcta, incluso con probióticos, que también pautamos probióticos, podemos mejorar mucho el estado de esa microbiota y al mejorar el estado de esa microbiota lo que va a pasar es que es maravilloso, este tema es súper interesante. Lo que va a hacer la microbiota es que va a ayudar a eliminar esas toxinas urémicas, es decir, va a ayudar a los riñones a eliminar esas toxinas urémicas y va a hacer que los riñones no tengan que trabajar
trabajar tanto y que la sangre no esté tan sucia, por así decirlo. Entonces, por eso el estado de la microbiota es fundamental también para frenar la progresión de la enfermedad. Jo, qué interesante, es que es apasionante el mundo de la microbiota, a mí me encanta. Y creo que eso, que no tenemos ni idea, o sea, que estamos aún... Vamos empezando a descubrir ese nuevo mundo que, como dices, es que es súper interesante porque te das cuenta del poder que tienen esos bichitos ahí, que están ahí, que parece que no hacen nada, pero que si los cuidamos bien nos van a dar muchísima salud, pero si no los cuidamos bien, al contrario, van a hacer que nuestra enfermedad vaya peor. Hablando de enfermedad renal, pero realmente sabemos, ¿no?, que está el eje intestino-cerebro, a nivel hormonal, digestivo, a todos los niveles. Totalmente, sí. Es verdad que generan toxinas, entonces es verdad que sin tener mucha idea, sí que ya podríamos sospechar de que estamos saturando tanto hígado como riñón, tienen que filtrar por algún lado. Pues yo creo que hemos hecho un buen repaso a todo. No sé si quieres añadir algo. Pues mira, yo destacar, como he dicho, la importancia, que lo he dicho muchas veces, pero aún a riesgo de parecer pesada, controles anuales de sangre y de orina para coger las cosas a tiempo, porque cuanto antes empecemos va a ir mejor todo. Y como digo, como no es algo que dé la cara fácilmente, lo más importante es la prevención y esto, sangre y orina anualmente, mínimo. Vale, yo creo que ese consejo tiene que quedar claro porque es verdad, es una enfermedad que va evolucionando y que encima si no da síntomas hasta que estamos muy mal, pues cuanto antes nos demos cuenta, igual que con otras cosas hacemos todo el rato chequeos, también es aquí importante. Pues vamos a pasar a las 3 preguntas que hago siempre a mis invitados para conocerte un poquito más y que mi curiosidad también se sacie, ¿no? La primera pregunta que os hago siempre es ¿cuál fue tu detonante o tu cambio de alimentación, salud, que a lo mejor no fue en ti o fue a la vez, de darte cuenta de la importancia que tenían estos hábitos en la salud? Pues yo diría 2 momentos. Uno de ellos fue cuando estaba acabando la carrera, estaba estudiando el MIR y yo cada vez me encontraba más cansada. O sea, yo me levantaba ya cansada. O sea, estaba siempre cansada, siempre... yo comía fatal y no hacía nada de deporte. Subía unas escaleras y me cansaba y yo decía, pero bueno, si con lo joven que soy parezco una abuela. Y entonces empecé a seguir en redes sociales pues a chicas que las veía muy deportistas y decía, pero bueno, si estas chicas mira qué bien que se encuentran y yo que parezco aquí una abuela, digo, no, esto tiene que cambiar. Entonces pues empecé poquito a poco a cambiar y claro, en el momento en que empiezas a cuidarte, como te empiezas a encontrar tan bien, dices, madre mía, o sea, yo ahora lo pienso y digo, pero ¿cómo podía vivir antes así? O sea, ¿cómo podía vivir? Luego además yo estaba siempre me dolía la barriga, siempre tenía malas digestiones y yo decía, bueno, yo es que soy así, ¿no? Como que lo había tomado como que era algo malo que a mí me pasaba, pero no, lo que pasaba era que no me alimentaba bien. Claro, cuando empecé a comer bien y a hacer deporte, de repente dejé de tener esos problemas en el estómago, empecé a encontrarme con más energía y empecé a sentirme tan bien que al final es que es casi adictivo. Y luego el otro momento clave, que fue al poquito de yo empezar a cuidarme, mi padre tuvo un infarto y bueno, él pues nada, él no se cuidaba tampoco la alimentación, no hacía deporte, encima fumaba 2 o 3 paquetes de tabaco al día, muchísimo estrés en el trabajo y cuando tuvo el infarto pues le dijeron, mira, o cambias o te va a dar otro infarto y no sabemos lo que va a pasar. Entonces, pues se lo tomó muy en serio, se asustó tanto el pobre que se lo tomó muy en serio y entonces empezó con un profesional pues a mejorar la alimentación, el deporte y bueno, en cuestión de unos meses yo dije, mi padre es otro. O sea, de repente había la piel, claro, dejó de fumar también, la piel la había cambiado, es que parecía otra persona, o sea, parecía que se había quitado 20 años de encima. O sea, tuvo un infarto y se quitó como 20 años de encima. Yo dije, qué poder tan importante tiene la alimentación y el deporte. Ahí realmente me di cuenta y dije, esto lo tengo que llevar yo a mi campo. Y ahí fue, así fue. Qué bien. Bueno, a veces tenemos que pasar por algo malo para que al final son síntomas de alarma, ¿no? De tu cuerpo pegando gritos diciendo por aquí no. Pero... Yo mi objetivo un poco es que la gente no tenga que llegar al extremo al que por desgracia tuvo que llegar mi padre para
para empezar a cuidarte. O sea, es como no esperes a estar mal para cuidarte. Cuídate cuando estás bien, para seguir estando bien, ¿no? Porque a mí a veces, incluso en el gimnasio, pues a veces hay señoras que se acercan y me dicen, pero si tú, con lo delgada que estás, pero ¿para qué haces tanto deporte? Y yo dije, pero yo siempre les digo, pues por salud, porque quiero cuidar mi salud, quiero encontrarme así de bien siempre, que es que si lo principal aquí es la salud, lo demás, es que lo importante es la salud y cómo te encuentras contigo mismo. Sí, y que por ejemplo, este podcast que lo hemos dividido en dos, lo ideal es que todo el mundo se quede en la parte esa de prevención. O sea, no tenemos que llegar a cumplir la alimentación en enfermedad renal crónica, ¿no? Lo ideal es que con la prevención no lleguemos a eso, y es lo que yo creo más falla en el sistema que tenemos, que en la prevención no estamos poniendo toda la importancia que merece, o como que no nos damos por aludidos, como que no nos va a pasar, ¿no? Y que cuando ya lleguemos a la enfermedad, pues ya haremos lo que... Claro, una frase que a mí me gusta siempre decir a mis pacientes es, si no tienes ahora tiempo de cuidar de tu salud, tendrás que buscarlo luego para cuidar de tu enfermedad, ¿no? Que eso es algo mucho que decimos siempre, no es que no tengo tiempo, no tengo tiempo. Pues cuando enfermes, aunque no tengas tiempo, tendrás que cuidarlo para cuidar de tu enfermedad. Entonces yo prefiero cuidar de mi salud ahora y no tener que cuidar luego de mi enfermedad. Totalmente. Siguiente pregunta es que nos cuentes algo que hayas aprendido últimamente, que no tiene por qué tener nada que ver con esto, ¿eh? Que si lo tienes, sí, pero es... Mira, algo que yo últimamente me estoy repitiendo mucho así a modo de mantra es que las cosas mejor hechas que perfectas, ¿no? Y que un poco que lo enemigo no sea, o sea, que lo mejor no sea enemigo de lo bueno, porque... y esto me lo aplico a mí misma también, no solo porque muchas veces tendemos a ser a lo mejor demasiado exigentes y pensamos que tenemos que hacerlo todo perfecto. Si no lo haces perfecto, encima te sientes culpable o... Las cosas están mejor hechas que perfectas, y al final en la vida pasamos por diferentes etapas, y hay etapas pues que tenemos más tiempo para, pues a lo mejor para hacer más deporte, para cocinar más o para hacer más cosas que nos llenan, y hay épocas que tenemos menos, y las que tenemos menos pues a lo mejor pensamos que total, ¿para qué voy a hacer 20 minutos de ejercicio si eso es como si no hiciera nada? O lo haces pero te sientes culpable, en plan, madre mía, tendría que haber hecho 1 hora. No, mejor hecho que perfecto. Y al final, la vida, con las circunstancias que tengamos en este momento, tenemos que hacerlo lo mejor que podamos y felicitarnos por ello, ¿no? Porque a veces somos nuestros peores enemigos y lo hacemos y decimos, ay, mira, o haces 20 cosas a lo largo del día y te ha faltado una que no has hecho, y llega la noche y dices, ay, al final esto no lo he hecho y no sé qué, y nos criticamos mucho, ¿no? Entonces, en cada etapa de la vida, hazlo lo mejor que puedas, y mejor hecho que perfecto. Y felicítate por todo lo que haces, que es mucho. Y esto yo me lo aplico a mí misma también, por lo que te digo, porque a veces somos demasiado exigentes y esto al final es mucha carga mental. Me encanta porque esas 2 frases las tengo yo en mi agenda puestas para... Porque a veces me bloqueo y es como, bueno, venga, mejor hecho que perfecto, tira. Sí. Totalmente. Sí. Y ya por último, que nos recomiendes a un profesional de la salud que te guste y que quieras compartir. Pues ahora últimamente estoy escuchando mucho a Marcos Vázquez, que en Instagram es Fitness Revolucionario. Y bueno, es que me encanta, me encanta porque me parece que, o sea, es bueno, un divulgador de 10, creo que divulga la salud con muchísima cabeza. Es que me encanta, ¿no? Porque te habla de lo importante que es cuidarse, hacer ejercicio, pero no te lleva nada al extremo. Te habla también de la importancia de descansar, del ocio. Entonces me parece que es un divulgador con muchísimo sentido común, ¿no? Que a veces también tendemos a irnos a un extremo, a demonizarlo todo, y él creo que lo hace todo con muchísimo sentido común. Ahora me estoy leyendo su libro Vive Más, me está encantando, y estoy escuchando mucho su podcast y lo recomiendo muchísimo. Sí, Marcos es de lo mejorcito que hay en España, yo creo. Eso, sobre todo mucha cabeza, y que normalmente los que triunfan son los que dicen cosas como muy extremas y muy tal, y él todo lo contrario. Muy bien, ya Marcos también le recomiendo. Y ya por último, pues que nos cuentes dónde podemos encontrarte, redes sociales, correo, dónde pasas consulta, todo esto que la gente estará deseando. Pues nada, mi
En redes sociales me podéis encontrar en Instagram, @doctora.maripirrodríguez. Bueno, ahí doy muchísimos consejos, hablo mucho de enfermedad renal, de hábitos saludables. Yo tengo, bueno, la manera de trabajar conmigo, tengo mi consulta, ¿vale? Que podéis contactar conmigo en mi correo info@doctoramaripirrodriguez.com o también a través de redes sociales. Y bueno, pues el enfoque que yo tengo en las consultas, pues no es el enfoque típico que vienes, me enseñas tu analítica, te pongo 3 pastillas y te veo en 6 meses, sino que yo hago pues un abordaje mucho más integral, me centro mucho pues en los hábitos, no solo en la alimentación, sino en el descanso, lo que hemos hablado, ¿no? Contacto con la naturaleza, exposición al sol, meditación, ejercicio físico, etcétera, y luego aparte, pues por supuesto veo analíticas y si hay que ajustar alguna medicación, pues también la ajusto. Entonces, bueno, pues tengo la consulta y luego pues también tengo un curso de 8 semanas en el que enseño pues a personas con enfermedad renal o con trasplante de riñón, pues cómo deben alimentarse para frenar el avance de la enfermedad renal, pues sin contar calorías, sin pasar hambre, sin dietas restrictivas, ¿no? Disfrutando, ¿no? Enseñando un poco a que disfruten de lo que es la alimentación y que lo puedan adaptar a cada etapa de la enfermedad. Lo que hemos ido hablando, pues, ¿no? Pues dependiendo de si tienes estos parámetros son alterados, yo te enseño cómo debes hacerlo. Y luego también hablo también en el curso, pues también tratamos el cambio de hábitos, incorporar el ejercicio físico, que colabora conmigo Ángeles Ferrando, que es una profesional que se dedica al deporte enfocada en la salud y ella pues colabora conmigo en este curso y también pues hablamos de meditación, etcétera. Es, vamos, un curso que en 8 semanas adquieres los hábitos que realmente te van a ayudar a frenar la enfermedad renal. Qué bien, dejaré todo esto apuntado, ¿vale? Para quien lo quiera ver, estará en las notas del programa. Y muchísimas gracias. Creo que ha sido una masterclass total y creo que nos sirve a muchos, tanto a los que no tenemos enfermedad renal como a los que sí, para entender muy bien cuál es el papel de los riñones y cómo tenemos que cuidar. Pues nada, muchísimas gracias por invitarme. Para mí ha sido un placer estar aquí. A mí me encanta este tema, me apasiona y bueno, me encanta poder hablar de esto, poder divulgar y llegar cada vez a más gente para concienciar de este tema. Así que nada, pues muchas gracias por invitarme. Y con esto finaliza el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido y sobre todo que si tenéis algún familiar o persona cercana con una enfermedad renal crónica, le paséis este episodio para que tome conciencia de la importancia que tiene tener una buena alimentación y todas las ventajas que tiene para mejorar el tratamiento y el avance de la patología. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.